Sal de mi casa o llamo a la policía, fueron las palabras que mi propio hijo me gritó después de que le entregué $200,000 para comprar una casa para la familia. $200,000 que había ahorrado durante 30 años, vendiendo empanadas en la esquina, cosiendo ropa hasta las madrugadas, negándome hasta un café para guardar cada centavo pensando en su futuro. Y ahí estaba él, señalando la puerta como si fuera una extraña, como si no fuera yo quien le cambió los pañales cuando era bebé, quien se desvelaba cuando tenía fiebre, quien trabajaba doble turno para que nunca le faltara nada. La sangre se me subió a la cabeza cuando vi esa frialdad en sus ojos, esa misma frialdad que había visto crecer poco a poco en los últimos meses. Pero no grité, no lloré. Simplemente tomé mi bolsa, caminé hacia la puerta y me fui en silencio. Porque una mujer de 70 años como yo ya ha aprendido que las palabras no siempre sirven, que a veces el silencio duele más que cualquier grito. Mi nombre es Herminia Díaz y durante 7 décadas he cargado con el peso de ser madre, esposa, trabajadora y sostén de una familia que creía que me valoraba. Vivo sola en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, rodeada de fotografías de tiempos mejores y del eco de una casa que antes estaba llena de risas. Mi esposo Carlos murió hace 5 años de un infarto, y desde entonces mis 3 hijos se han turnado para visitarme, aunque cada vez con menos frecuencia y más prisa por irse. Murilo, mi hijo mayor de 45 años, siempre fue el más ambicioso. Desde pequeño tenía esa mirada calculadora, esa sonrisa que aparecía justo cuando necesitaba algo. Trabajaba en una empresa de construcción, pero sus ingresos nunca parecían alcanzarle para mantener el estilo de vida que quería. Su esposa Fabiana, una mujer de 40 años con aires de grandeza, siempre me miraba como si fuera un mueble viejo que estorbaba en las reuniones familiares. Mis otros 2 hijos, Claudio y Inés, viven en otras ciudades. Claudio se mudó a Barcelona hace 3 años con su familia, y aunque hablamos por teléfono cada 15 días, siento que cada llamada es más corta y más fría. Inés vive en Bogotá, tiene 2 hijos pequeños y trabaja en una oficina desde casa. Siempre está ocupada, siempre tiene prisa. Siempre me dice que me visitará el próximo mes, pero ese mes nunca llega. La rutina de mis días se había vuelto predecible como el amanecer. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba mi café solo porque el azúcar me hace daño, y me sentaba en el balcón pequeño a ver pasar la vida por la calle. A las 8 bajaba a comprar el pan y aprovechaba para conversar con doña Rosalía, la vecina del segundo piso, que también vivía sola y entendía esa sensación de que el mundo siguiera girando sin nosotras. Los domingos eran los peores. Antes, mi casa se llenaba de nietos, de gritos alegres, de olores a comida casera. Ahora, los domingos son un recordatorio constante de todo lo que se fue. Me quedaba viendo las telenovelas, pero ni siquiera las historias de otros podían distraerme de mi propia realidad. Era como vivir en una película en blanco y negro mientras el resto del mundo estaba a todo color. Pero había algo que me mantenía en pie, algo que me daba propósito. Mis ahorros. Durante 30 años, desde que Carlos y yo nos casamos, había guardado cada peso que podía. Vendía empanadas los fines de semana, cosía ropa para las vecinas, hacía trabajos de limpieza en casas de familia. Todo ese dinero iba directo a una cuenta que Carlos ni siquiera conocía completamente. Era mi seguridad, mi forma de asegurarme de que mis hijos nunca pasaran necesidades. Cuando Carlos murió, esa cuenta tenía exactamente $200,000. Dinero limpio, honesto, ganado con el sudor de mi frente y el dolor de mi espalda. Dinero que representaba 30 años de sacrificios, de noches sin dormir, de comidas frías porque llegaba tarde del trabajo. Dinero que había guardado pensando en el día que mis hijos realmente lo necesitaran. Y ese día pareció llegar hace 3 meses, cuando Murilo comenzó a visitarme más seguido. Al principio pensé que por fin había entendido que su madre estaba envejeciendo, que tal vez se había dado cuenta de que el tiempo que pasamos juntos no es infinito. Llegaba con flores, me preguntaba cómo me sentía, se quedaba a almorzar y me ayudaba con las compras del supermercado. Pero había algo extraño en esas visitas. Sus ojos no me miraban directamente, sus abrazos duraban menos tiempo y sus preguntas siempre terminaban girando hacia el mismo tema, mi situación económica. ¿Cómo estás de dinero, mamá?, me preguntaba mientras revolvía su café. ¿Necesitas algo? ¿Tienes suficiente para tus medicamentos? Al principio pensé que era consideración genuina, pero después noté que sus preguntas eran demasiado específicas. Quería saber cuánto tenía ahorrado, dónde guardaba mi dinero, si había hecho algún testamento.
Cuando le decía que estaba bien económicamente, que no se preocupara, él insistía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. También noté que Fabiana había empezado a acompañarlo más seguido. Ella, que antes apenas me saludaba, ahora se sentaba a mi lado en el sofá y me contaba sobre sus problemas económicos, sobre lo difícil que era mantener a los niños, sobre sus sueños de tener una casa propia. Hablaba con una tristeza tan convincente que por momentos me daba ganas de abrazarla y decirle que todo iba a estar bien. Los nietos también comenzaron a visitarme más. Pequeño Angenor, de 8 años, y Hilda, de 6, llegaban con sus caras angelicales y me abrazaban con fuerza mientras me decían «Te queremos mucho, abuela». Pero incluso ellos parecían entrenados para decir ciertas cosas, como si hubieran ensayado un libreto en casa. Una tarde de abril, mientras tomábamos té en mi cocina, Murilo me tomó las manos y me dijo algo que me hizo temblar por dentro. «Mamá, Fabiana y yo hemos estado pensando que ya es hora de que tengas una familia más cerca. Estás muy sola aquí, y nosotros nos preocupamos por ti». Sus palabras sonaban dulces, pero había algo en su tono que me recordaba a cuando era niño y me mentía sobre sus calificaciones en el colegio. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierta hasta muy tarde pensando en todo lo que había pasado. Revisé cada conversación, cada gesto, cada mirada. Y por primera vez en meses, una sensación fría se instaló en mi pecho. Era la misma sensación que tuve años atrás cuando descubrí que Carlos me había mentido sobre el dinero del seguro. La misma sensación que tuve cuando mi propia madre me advirtió que nunca confiara completamente en nadie, ni siquiera en la propia familia. Pero era mi hijo. Mi primer hijo, el que había cargado en mi vientre durante 9 meses, el que había alimentado con mi propia leche, el que había consolado en sus pesadillas infantiles. ¿Cómo podía sospechar de él? ¿Cómo podía una madre pensar mal de su propia sangre? Sin embargo, las madres tenemos una intuición que va más allá de la razón. Algo en mi interior me gritaba que tuviera cuidado, que no me dejara llevar por la emoción, que observara bien antes de actuar. Pero también había otra voz, más fuerte, que me decía que tal vez estaba paranoica, que tal vez la soledad me estaba haciendo ver cosas que no existían. Al día siguiente, Murilo llegó más temprano de lo usual. Traía un ramo de rosas rojas y una caja de mis dulces favoritos. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me habló con una seriedad que no había visto en él desde que era adolescente. «Mamá, tengo algo importante que decirte», comenzó, y yo sentí que mi corazón se aceleraba. «Fabiana y yo hemos estado viendo casas», continuó, «y encontramos una perfecta para toda la familia. Tiene un cuarto extra para ti, un jardín pequeño donde puedes plantar tus flores, y está en un barrio tranquilo y seguro». Sus ojos brillaban con una emoción que parecía genuina, pero yo ya había aprendido a desconfiar de las emociones que brillaban demasiado. «Es una oportunidad única», siguió explicando, «pero necesitamos actuar rápido porque hay otras familias interesadas. El problema es que nos falta una parte del dinero para el enganche, y los bancos ahora son muy difíciles con los préstamos». Ahí estaba la verdadera razón de todas esas visitas, de todas esas flores, de todos esos abrazos que duraban menos tiempo. Me quedé en silencio, mirándolo fijamente, tratando de encontrar en sus ojos al niño que había sido, al joven que había criado con tanto amor. Pero lo que vi fue a un hombre de 45 años que había venido a pedirle dinero a su madre de 70, disfrazando su petición de regalo para la familia. «¿Cuánto necesitas?», le pregunté con una voz que me salió más fría de lo que pretendía. Él se inclinó hacia adelante, tomó mis manos entre las suyas y me dijo: $200,000, mamá. Sé que es mucho dinero, pero piénsalo, será nuestra casa, donde todos podremos vivir juntos, donde tú nunca estarás sola otra vez. $200,000. Exactamente todo lo que había ahorrado durante 30 años. Exactamente toda mi seguridad, toda mi independencia, todo mi futuro. Y él lo sabía. De alguna manera, él sabía exactamente cuánto tenía. En ese momento, mientras miraba a mi hijo pidiendo todo mi dinero con una sonrisa que trataba de ser convincente, entendí que la vida me estaba poniendo a prueba una vez más. Que después de 7 décadas de dar, de sacrificarme, de poner a otros antes que a mí, el universo me estaba preguntando si todavía era capaz de tomar una decisión que podía cambiar todo. Y por primera vez en mucho tiempo, no supe qué responder. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama, mirando por la ventana hacia la calle vacía, recordando todos los momentos que me habían traído hasta aquí.
$200,000 no eran solo dinero. Eran años de mi vida convertidos en números, años de levantarme antes del amanecer para vender empanadas, años de coser hasta que los ojos me dolían. Recordé cuando Murilo tenía 8 años y llegó llorando a casa porque los niños de la escuela se burlaban de sus zapatos rotos. Esa misma noche salí a caminar por todo el barrio hasta encontrar una zapatería que estuviera abierta. Gasté el dinero que tenía guardado para mi cumpleaños en comprarles zapatos nuevos. Al día siguiente, cuando lo vi correr feliz por el patio de la escuela, sentí que cada peso había valido la pena. Recordé cuando tenía 15 años y quería una bicicleta como la de su amigo Claudio. Trabajé limpiando casas durante 2 meses para comprarle la bicicleta más bonita de la tienda. Nunca le dije cuánto me había costado, nunca le conté que había dejado de almorzar durante semanas para ahorrar ese dinero. Solo quería ver su sonrisa, solo quería que fuera feliz. Recordé cuando se graduó de la universidad. Yo estaba en primera fila, con el vestido que había comprado especialmente para la ocasión, aplaudiendo cuando dijeron su nombre. Él corrió hacia mí después de la ceremonia, me abrazó fuerte y me dijo: «Gracias, mamá, nada de esto hubiera sido posible sin ti». En ese momento sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. Pero ahora, 30 años después, ese mismo hijo me había mirado a los ojos y me había pedido toda mi seguridad económica. Y lo peor de todo era que lo había hecho con la misma sonrisa que tenía cuando era niño y me pedía dinero para dulces. Carlos siempre me decía que era demasiado generosa con los hijos, que les daba todo sin enseñarles el valor del esfuerzo. «Herminia, si siempre le solucionas todo, nunca van a aprender a valerse por sí mismos», me repetía mientras yo preparaba el dinero para la matrícula universitaria de Murilo. Pero yo no sabía hacer otra cosa. Ser madre era dar, era sacrificarse, era poner las necesidades de los hijos antes que las propias. Cuando Carlos murió, me quedé con un vacío tan grande que pensé que nunca podría llenarlo. Pero también me quedé con algo que nunca había tenido: mi dinero. Por primera vez en mi vida, no tenía que pedirle permiso a nadie para gastar, no tenía que justificar cada peso, no tenía que esconder mis ahorros. Era libre financieramente, aunque estuviera sola emocionalmente. Esa libertad me había dado una sensación extraña pero reconfortante. Podía comprar la comida que me gustaba, podía pagar mis medicamentos sin angustiarme, podía incluso darme pequeños gustos como comprar flores para mi apartamento. Era la primera vez en 70 años que el dinero era mío, solo mío. Pero ahora Murilo me estaba pidiendo que renunciara a esa libertad. Me estaba pidiendo que volviera a ser la mujer que dependía de otros, que confiaba ciegamente en las promesas de la familia, que daba todo sin preguntar nada a cambio. Durante las siguientes semanas, las visitas de Murilo se volvieron más frecuentes y más insistentes. Llegaba con fotos de la casa, con planos detallados, con cálculos de cuánto ahorraríamos viviendo todos juntos. Fabiana también participaba en estas presentaciones, hablando con entusiasmo sobre cómo decoraría mi habitación, sobre las comidas que cocinaríamos juntas, sobre lo felices que serían los niños teniendo a su abuela cerca. Pero yo había empezado a notar pequeños detalles que antes se me escapaban. La forma en que Murilo evitaba mirarme directamente a los ojos cuando hablaba de la casa. La manera en que Fabiana sonreía demasiado cuando mencionaba el dinero. La prisa que tenían para cerrar el trato, como si tuvieran miedo de que me arrepintiera. Una tarde, mientras Murilo me mostraba las fotos de la casa por 10ª vez, le pregunté si podía ver los documentos legales, si podía conocer al vendedor, si podía visitar la casa antes de entregar el dinero. Su reacción fue inmediata y reveladora. Se puso nervioso, empezó a tartamudear, me dijo que no era necesario, que él ya había revisado todo, que yo solo tenía que confiar en él. «Confía en mí, mamá», me dijo tomando mis manos. «Soy tu hijo, jamás te haría daño». Pero había algo en su voz que me sonaba falso, como cuando era adolescente y me prometía que había estudiado para el examen cuando yo sabía que había estado jugando fútbol toda la tarde. Esa noche llamé a Claudio a Barcelona. Necesitaba hablar con alguien de la familia, necesitaba otra perspectiva. Le conté sobre la propuesta de Murilo, sobre la casa, sobre los $200,000. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que me dijera: «Mamá, me parece extraño que necesiten exactamente la cantidad que tienes ahorrada. ¿No te parece demasiada coincidencia?». Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Tenía razón. Era demasiada coincidencia. Pero ¿cómo podía ser que mi propio hijo me estuviera mintiendo?
¿Cómo podía ser que después de todo lo que había dado por él, me estuviera engañando? También llamé a Inés en Bogotá. Su reacción fue similar a la de Claudio. Mamá, ten cuidado. Últimamente Murilo me ha estado preguntando mucho sobre tu situación económica. Pensé que era porque se preocupaba por ti, pero ahora que me cuentas esto, no sé qué pensar. Mis otros 2 hijos habían confirmado mis sospechas. Murilo había estado investigando sobre mi dinero, había estado planeando esto durante meses. Pero aún así, una parte de mí se resistía a creer que mi primer hijo, el que había cargado en mi vientre, el que había alimentado con mi propia leche, fuera capaz de engañarme de esa manera. La presión se volvió insoportable. Murilo venía todos los días, a veces con Fabiana, a veces solo. Me hablaba sobre la urgencia de la decisión, sobre otras familias que estaban interesadas en la casa, sobre la oportunidad única que se nos estaba presentando. Los niños también empezaron a participar, llegaban con dibujos de la casa nueva, me contaban lo emocionados que estaban por vivir conmigo. Abuela, ¿es verdad que vamos a vivir todos juntos?, me preguntó pequeño Angenor un domingo después del almuerzo. Papá dice que tú vas a ayudar a comprar la casa y que vamos a ser la familia más feliz del mundo. Su inocencia me partió el corazón. Él no sabía que sus padres le estaban usando para manipularme, no sabía que su dibujo de la casa nueva era parte de un plan para quitarme todo mi dinero. Una noche, mientras revisaba mis estados de cuenta bancarios, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Alguien había estado consultando información sobre mi cuenta. Alguien había estado revisando mis movimientos financieros. Cuando llamé al banco al día siguiente, me confirmaron que había solicitudes de información recientes, todas autorizadas con mi número de documento. Solo había una persona que conocía mi número de documento, que tenía acceso a mi información personal, que sabía exactamente cuánto dinero tenía ahorrado. Solo había una persona en quien había confiado lo suficiente como para darle todos mis datos. Murilo. Él había estado investigando mis finanzas a mis espaldas. Había estado planeando esto durante meses, tal vez años. Había calculado exactamente cuánto tenía y había inventado una historia perfecta para quitármelo todo. Esa revelación me cambió algo por dentro. Sentí una frialdad que no había sentido nunca antes, una desilusión tan profunda que me dolía respirar. Mi propio hijo me había traicionado antes de que yo siquiera supiera que estaba siendo traicionada. Pero también sentí algo más, una claridad extraña, una determinación que no había sentido en años. Si Murilo había decidido jugar conmigo, si había decidido tratarme como a una vieja tonta de la que se podía aprovechar, entonces yo también podía jugar. Al día siguiente, cuando llegó con una sonrisa demasiado grande y un contrato de compraventa en las manos, yo ya había tomado mi decisión. Mamá, tengo excelentes noticias, me dijo Murilo entrando a mi apartamento con una energía que no había visto en él desde hacía años. Traía un sobremanila en las manos y esa sonrisa que había aprendido a reconocer como peligrosa. El dueño de la casa aceptó nuestra oferta. Solo necesitamos firmar hoy y hacer la transferencia para que todo quede cerrado. Me senté en mi silla favorita, la misma donde Carlos solía leerme las noticias del periódico, y lo miré fijamente. Había algo desesperado en su manera de hablar, como si tuviera prisa por terminar con todo esto. Como si tuviera miedo de que me diera tiempo de pensarlo mejor. ¿Tan rápido?, le pregunté con la voz más tranquila que pude encontrar. La semana pasada me dijiste que teníamos tiempo para pensarlo bien. Él se acercó y se sentó en el sofá frente a mí, desplegando papeles sobre la mesa de centro como si fuera un vendedor de seguros. Es que apareció otra familia interesada, mamá. El dueño me llamó anoche y me dijo que si no cerramos hoy, le va a vender a ellos. Sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba los documentos. Pero no te preocupes, ya revisé todo. Solo necesitas firmar aquí y aquí, y yo me encargo del resto. Tomé los papeles entre mis manos y fingí leerlos con atención. Pero en realidad estaba observando a mi hijo, estudiando cada gesto, cada expresión. La forma en que se mordía el labio cuando mentía, igual que cuando tenía 12 años. La manera en que evitaba mirar mis ojos directamente. El sudor que se asomaba en su frente a pesar de que el día estaba fresco. Murilo, le dije despacio, quiero conocer al dueño de la casa antes de firmar. Su reacción fue inmediata. Se puso rígido, como si le hubiera dado una bofetada invisible. ¿Por qué quieres conocerlo, mamá? Eso no es necesario.
Yo ya hablé con él. Porque son $200,000, hijo. Todo lo que tengo en el mundo. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Porque a los 70 años, una ya no puede darse el lujo de confiar sin preguntar. Él se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala, pasándose las manos por el cabello. Mamá, me lastimas cuando dices eso. ¿Cómo puedes no confiar en mí? Soy tu hijo. Ahí estaba otra vez, usando la culpa como herramienta, como había aprendido a hacer desde pequeño. Además, el dueño está de viaje. No va a regresar hasta la próxima semana, y para entonces ya habremos perdido la oportunidad. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver la calle donde había vivido los últimos 5 años, donde conocía a cada vecino, donde me sentía segura. «¿Sabes qué es extraño, Murilo?», le dije sin voltearme. «Que necesites exactamente la cantidad que tengo ahorrada. Ni más, ni menos». El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el ruido del tráfico desde la calle. Cuando me volteé, vi que su cara había cambiado completamente. Ya no había sonrisa, ya no había calidez. Solo había una expresión fría que me recordó a Fabiana. «¿Qué insinúas, mamá?», me preguntó con una voz que sonaba peligrosa. «¿Crees que te estoy mintiendo? ¿Crees que tu propio hijo te haría daño?». Se acercó a mí, pero esta vez no para abrazarme. Se acercó como se acerca un vendedor que está perdiendo una venta importante. «No insinúo nada, hijo. Solo digo que me parece extraño». Regresé a mi silla y tomé los papeles otra vez. Además, estos documentos están en blanco en varias partes. No dice el nombre del dueño, no dice la dirección exacta de la casa, no dice cuándo podré mudarme. Murilo se sentó otra vez, pero esta vez en el borde del sofá, como un animal listo para saltar. «Esos son detalles técnicos, mamá. Lo importante es que firmemos hoy. Te prometo que mañana mismo te enseño la casa». «¿Mañana?», le pregunté. «Ayer me dijiste que la casa estaba lista para mudarnos inmediatamente. Ahora me dices que mañana me la vas a enseñar. ¿En qué quedamos, Murilo?». Sus mentiras se estaban enredando, y yo podía ver cómo luchaba por mantener la historia coherente. Está lista», dijo rápidamente. «Solo que necesita algunos ajustes menores. Nada importante». Se levantó otra vez y comenzó a caminar. «Mamá, confía en mí. Nunca te he fallado». Pero ahí se equivocó. Ahí cometió el error que me confirmó todo lo que había estado sospechando. Porque Murilo sí me había fallado antes. Muchas veces. Cuando prometió cuidar a su hermana pequeña y la dejó sola para irse con sus amigos. Cuando me juró que iba a devolver el dinero que tomó de mi cartera y nunca lo hizo. Cuando me aseguró que iba a visitarme todas las semanas después de la muerte de su padre y desapareció durante meses. «Está bien», le dije finalmente. «Voy a firmar». Vi cómo sus ojos se iluminaron, cómo la tensión salía de sus hombros, cómo esa sonrisa falsa regresaba a su cara. «Pero primero necesito ir al banco para hacer la transferencia». «Perfecto, mamá. Perfecto». Se acercó y me dio un abrazo que se sintió como el abrazo de un extraño. «Sabía que ibas a entender. Vamos a ser tan felices viviendo todos juntos». Tomó los papeles y los guardó en el sobre. «¿Quieres que te acompañe al banco?». «No, hijo. Prefiero ir sola. Son muchos años de manejar mi dinero sin ayuda». Él asintió, pero pude ver una sombra de preocupación cruzar por su cara. «Te llamo en cuanto termine el trámite». Después de que se fue, me quedé sentada en mi silla durante 1 hora completa, sin moverme, sin pensar en nada específico. Solo sintiendo como mi corazón se rompía lentamente, como un vaso que se quiebra sin hacer ruido. Esa tarde no fui al banco. En lugar de eso, caminé hasta la casa de doña Rosalía, mi vecina del segundo piso. Ella tenía un hijo abogado que trabajaba en el centro de la ciudad, y yo necesitaba consejo legal antes de tomar cualquier decisión. «Herminia, qué alegría verte», me dijo cuando abrió la puerta. «Pasa, pasa. Estaba tomando café y tengo unos dulces que me trajo mi nuera». Nos sentamos en su cocina pequeña pero acogedora, y le conté toda la historia. Cada detalle, cada sospecha, cada mentira que había detectado. Doña Rosalía me escuchó en silencio,
asintiendo de vez en cuando, pero sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó callada durante varios minutos, mirando su taza de café como si las respuestas estuvieran ahí. Herminia, me dijo finalmente, yo tengo 3 hijos y sé lo que es amar sin límites. Pero también sé lo que es ser engañada por amor. Me tomó las manos con sus manos arrugadas pero firmes. Mi hijo Luis puede revisar esos documentos sin que te cobre nada. Si hay algo extraño, él lo va a detectar. Esa noche llamé a Luis Duarte, el hijo de doña Rosalía. Era un hombre de unos 55 años, abogado especializado en bienes raíces, con una voz tranquila que me inspiró confianza inmediatamente. Le expliqué la situación y él me pidió que le llevara los documentos al día siguiente. Señora Herminia, me dijo antes de colgar, si algo le parece extraño, probablemente lo sea. La intuición de una madre de 70 años vale más que todos los contratos del mundo. Al día siguiente, Murilo llegó temprano a mi apartamento. Traía desayuno de la panadería y esa sonrisa nerviosa que yo ya conocía bien. ¿Cómo te fue en el banco ayer, mamá?, me preguntó mientras servía café. Bien, le mentí. Pero el gerente me pidió que trajera los documentos para revisarlos antes de hacer una transferencia tan grande. Vi cómo su cara se ponía pálida. Es protocolo del banco para proteger a los clientes mayores. ¿Qué documentos necesita?, preguntó con una voz que trataba de sonar casual. Yo puedo hablar con él, explicarle que todo está en orden. Estaba desesperado, y ya no podía ocultarlo. Los mismos que me diste ayer, le dije. Los que están en el sobre Manila. Me levanté y fui hacia mi habitación. Los guardé en mi cómoda para que estuvieran seguros. Cuando regresé con el sobre, Murilo estaba parado junto a la ventana, hablando por teléfono en voz baja. Cuando me vio, colgó rápidamente. Era Fabiana, me dijo. Está muy emocionada por la casa nueva. Le entregué el sobre y lo vi abrirlo con manos temblorosas. ¿Estás bien, hijo?, le pregunté. Te veo nervioso. Él forzó una sonrisa. Estoy emocionado, nada más. Es un día muy importante para la familia. Esa tarde, mientras Murilo había ido a resolver unos detalles de último minuto, yo estaba sentada en el consultorio de Luis Duarte, viendo cómo revisaba los documentos con una lupa y una expresión cada vez más seria. Señora Herminia, me dijo después de media hora, estos documentos están completamente falsificados. Las palabras de Luis Duarte me golpearon como una piedra en el pecho. ¿Falsificados?, repetí, aunque en el fondo ya lo sabía. ¿Estás seguro? Él levantó los papeles hacia la luz y me mostró las irregularidades que yo no había podido detectar. Mire aquí, señora Herminia. Este sello está mal impreso, la fecha está alterada, y el número de registro no existe en la base de datos oficial. Su voz era profesional pero cálida, como la de alguien que ha visto demasiadas tragedias familiares. Además, esta supuesta casa ni siquiera está en venta. Llamé al catastro y me confirmaron que la propiedad pertenece a una familia que vive ahí desde hace 15 años. Me quedé en silencio, mirando esos papeles que representaban la traición más profunda que había vivido en 70 años. Mi propio hijo no solo me había mentido, sino que había fabricado documentos falsos para robarme todo mi dinero. Todo mi dinero. Todos mis años de sacrificio convertidos en una estafa elaborada. ¿Qué debo hacer?, le pregunté con una voz que me salió quebrada. Luis se inclinó hacia adelante en su escritorio, con la expresión seria pero comprensiva. Lo primero es no entregar ni un peso, señora. Lo segundo es decidir si quiere denunciar a su hijo ante las autoridades. Denunciar a Murilo. Enviar a mi propio hijo a la cárcel. La idea me revolvió el estómago, pero al mismo tiempo sentí una rabia que no sabía que tenía guardada. ¿Puedo pensarlo?, le pregunté. Necesito tiempo para procesarlo todo. Por supuesto. Pero mientras tanto, le recomiendo que no esté sola con él. Si es capaz de esto, no sabemos de qué más puede ser capaz. Me entregó los documentos falsificados dentro de una carpeta. Guarde esto como evidencia. Y si necesita ayuda, llámeme a cualquier hora. Regresé a mi apartamento con la sensación de estar caminando en una pesadilla. Todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi hijo, sobre mi propia vida, se había desmoronado en una tarde. Cuando abrí la puerta, Murilo estaba sentado en mi sofá,
esperándome con una impaciencia que ya no trataba de disimular. ¿Dónde estabas, mamá? Te estuve buscando toda la tarde. Se levantó y caminó hacia mí con pasos rápidos. El banco te estuvo llamando. Dicen que necesitas ir mañana temprano para hacer la transferencia. Mentira. Yo no había dejado el número del banco, y ellos nunca llamaban a los clientes de esa manera. Pero decidí seguir el juego, al menos por ahora. Está bien, hijo. Mañana voy temprano al banco. Perfecto, dijo, y por primera vez noté lo aliviado que se veía. Te acompaño para asegurarme de que todo salga bien. Sus ojos brillaban con una codicia que me dio náuseas. ¿Ya cenaste? Te traje comida de tu restaurante favorito. Cenamos en silencio, él hablando nerviosamente sobre la casa nueva, sobre lo felices que íbamos a ser, sobre los planes que tenía para mi habitación. Yo asentía y sonreía, pero por dentro me sentía como si estuviera cenando con un extraño. Un extraño peligroso que había vivido en mi casa durante 18 años. Mamá, me dijo mientras lavábamos los platos, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. No todas las madres harían lo que tú estás haciendo por la familia. Me puso una mano en el hombro, y sentí un escalofrío. Papá estaría orgulloso también. El nombre de Carlos en su boca me dolió más que todos los documentos falsificados juntos. Carlos, que me había advertido sobre darle todo a los hijos sin enseñarles a valorarlo. Carlos, que había trabajado día y noche para dejarnos algo de herencia. Carlos, que se revolvería en su tumba si supiera lo que su hijo estaba haciendo. Tu padre siempre dijo que la familia era lo más importante, le respondí, y no era mentira. Pero Carlos también decía que la honestidad era la base de cualquier familia, y eso Murilo parecía haberlo olvidado por completo. Esa noche, después de que se fue, no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las señales que había ignorado, todas las mentiras que había decidido creer porque era más fácil que enfrentar la verdad. Pensé en Claudio e Inés, mis otros hijos, que vivían lejos pero que nunca me habían mentido de esta manera. A las 3 de la mañana tomé una decisión. No iba a denunciar a Murilo inmediatamente, pero tampoco iba a ser su víctima. Si él quería jugar conmigo, yo también sabía jugar. 70 años de vida me habían enseñado que a veces la mejor venganza es dejar que la gente se condene a sí misma. Al día siguiente, Murilo llegó puntual a las 8 de la mañana. Traía ropa elegante y una sonrisa que trataba de ocultar su ansiedad. ¿Lista para el gran día, mamá?, me preguntó mientras tomaba las llaves de mi cartera. Vamos en mi carro, es más cómodo. Durante el camino al banco, me habló sobre todos los muebles nuevos que íbamos a comprar, sobre las fiestas familiares que haríamos en la casa nueva, sobre lo agradecida que estaría Fabiana. Pero yo apenas lo escuchaba. Estaba pensando en Carlos, en todos los años que habíamos trabajado juntos para ahorrar ese dinero, en todas las veces que nos habíamos negado pequeños gustos para guardar cada peso. Aquí está mi banco, le dije cuando pasamos frente a una sucursal que no era la mía. Podemos estacionarnos aquí. Él frenó confundido. ¿Este es tu banco, mamá? Pensé que tenías cuenta en el Banco Central. Cambié de banco el año pasado, le mentí. Aquí me dan mejor atención. Entramos juntos, y yo me dirigí directamente a la ventanilla de información. Buenos días. Quiero hablar con un gerente sobre una transferencia importante. Por supuesto, señora. ¿Tiene cuenta con nosotros?, me preguntó la empleada. No, le respondí en voz alta, para que Murilo pudiera escuchar. Pero quiero abrir una cuenta nueva para hacer una transferencia de $200,000. Vi cómo los ojos de Murilo se iluminaron. Pensaba que todo estaba saliendo según su plan. La empleada nos dirigió a una oficina pequeña donde un gerente joven nos recibió con entusiasmo profesional. Es un placer conocerla, señora. Mi nombre es Angenor López, dijo estrechándome la mano. Entiendo que quiere hacer una transferencia importante. ¿Puedo preguntarle el motivo? Murilo se acomodó en su silla, preparándose para tomar control de la conversación. Es para comprar una casa, dijo antes de que yo pudiera responder. Mi madre va a ayudarnos con el enganche. Sacó los documentos falsificados de su chaqueta. Aquí están todos los papeles. El gerente tomó los documentos y comenzó a revisarlos. Después de unos minutos, levantó la vista con una expresión confundida.
Disculpe, señor, pero estos documentos tienen algunas irregularidades. ¿Podría explicarme de dónde los obtuvo? Murilo se puso pálido. ¿Irregularidades? No entiendo. Todo está en orden. Su voz comenzaba a sonar desesperada. Tal vez no está acostumbrado a este tipo de documentos. Llevo 15 años trabajando en bienes raíces, señor. Y puedo asegurarle que estos sellos no son auténticos. El gerente me miró con preocupación. Señora, ¿está segura de que quiere proceder con esta transacción? En ese momento, Murilo se levantó bruscamente de su silla. Mamá, vámonos. Este banco no sabe lo que hace. Tomó los documentos de las manos del gerente. Iremos a otro lugar donde entiendan mejor. Pero yo no me moví de mi silla. Murilo, le dije con la voz más tranquila que pude encontrar, siéntate. Él me miró con sorpresa. Los documentos son falsos y tú lo sabes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo su cara pasaba por diferentes emociones: sorpresa, pánico, rabia, desesperación. Mamá, ¿de qué hablas? ¿Cómo puedes decir eso? Porque los llevé a revisar con un abogado ayer, le respondí. Porque la casa que me mostraste en las fotos no está en venta. Porque todo esto ha sido una mentira desde el principio. Me levanté de mi silla y lo miré a los ojos. Porque mi propio hijo decidió robarme todo lo que tengo. El gerente nos miró incómodo y se excusó para salir de la oficina, dejándonos solos. Murilo se quedó parado en el medio de la oficina, con los documentos falsos en las manos, como un actor que había olvidado su libreto. Mamá, puedo explicártelo todo, me dijo finalmente, pero su voz sonaba hueca. No es lo que piensas. Se acercó a mí con las manos extendidas, como si fuera a abrazarme, pero yo di un paso atrás. ¿Qué puedes explicarme, Murilo? ¿Qué necesitabas dinero y decidiste robárselo a tu madre de 70 años? ¿Qué inventaste una historia sobre una casa para la familia cuando lo único que querías era quedarte con mis ahorros? Mi voz se quebró, pero continué. ¿Qué me has estado mintiendo durante meses, revisando mis cuentas bancarias a mis espaldas, usando a tus propios hijos para manipularme? Él se desplomó en su silla, con la cabeza entre las manos. Lo necesitaba, mamá. Tengo deudas, problemas que no puedes entender. Fabiana me va a dejar si no conseguimos el dinero. Levantó la vista hacia mí, y por primera vez en meses vi algo parecido a honestidad en sus ojos. Pensé que podía devolvértelo todo después. ¿Con qué dinero ibas a devolverme $200,000, Murilo? Con el mismo dinero que no tienes para pagar tus deudas. Me senté otra vez, sintiéndome súbitamente muy cansada. ¿Realmente pensaste que no me iba a dar cuenta? Pensé que confiarías en mí, murmuró. Siempre has confiado en mí. Y ahí estaba el problema. Yo siempre había confiado en él, siempre había creído en sus promesas, siempre había puesto su bienestar antes que el mío. Y él había aprovechado esa confianza para intentar destruirme. Vamos a casa, Murilo, le dije finalmente. Pero esta conversación no ha terminado. El viaje de regreso a mi apartamento fue el más silencioso de mi vida. Murilo manejaba con las manos temblorosas, mirando el tráfico como si fuera la cosa más fascinante del mundo, evitando mis ojos a toda costa. Yo miraba por la ventana, sintiendo como 30 años de recuerdos se reescribían en mi mente. Cada sonrisa que me había dado, cada abrazo, cada te quiero mamá ahora tenía un sabor amargo. Cuando llegamos a mi edificio, él estacionó pero no apagó el motor. Mamá, me dijo sin mirarme, sé que estás molesta, pero podemos solucionarlo. Puedo conseguir dinero de otra forma. Su voz sonaba pequeña, como la de un niño que había roto algo valioso y trataba de arreglarlo con promesas vacías. Apaga el carro, Murilo. Sube conmigo. Mi voz salió más firme de lo que me sentía por dentro. Tenemos que hablar seriamente. Él suspiró, apagó el motor y me siguió hasta el ascensor. Durante los 4 pisos de subida, el silencio pesaba tanto que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Una vez en mi apartamento, me senté en mi silla favorita y le señalé el sofá. Él se sentó en el borde, como un empleado esperando ser despedido. Quiero que me digas la verdad, Murilo. Toda la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?
Él se pasó las manos por la cara y suspiró profundamente. 6 meses, admitió finalmente. Desde que Fabiana me amenazó con divorciarse si no solucionaba las deudas. Sus palabras me golpearon como una bofetada. 6 meses mintiendo, 6 meses visitándome con una sonrisa falsa, 6 meses planeando cómo robarme. ¿Y los documentos falsos? ¿De dónde los sacaste? Él levantó la vista por primera vez desde que habíamos salido del banco. Tengo un amigo que trabaja en una imprenta. Le pagué para que me ayudara. Su honestidad tardía me daba más asco que sus mentiras. ¿Fabiana sabía?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Los niños sabían. Él negó con la cabeza rápidamente. Los niños no saben nada. Pero Fabiana, ella sabía que íbamos a pedirte dinero, pero no sabía que los documentos eran falsos. Mentira. Recordé la manera en que Fabiana me había hablado sobre la casa, con detalles demasiado específicos, con una emoción demasiado ensayada. Ella sabía exactamente lo que estaban haciendo. Pero no tenía energía para discutir cada mentira. Ya no importaba quién sabía qué. Lo importante era decidir qué iba a hacer ahora. Vete, le dije finalmente. Necesito estar sola para pensar. Él se levantó lentamente, como si hubiera estado esperando esas palabras. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Soy tu hijo. Sus últimas palabras me siguieron hasta mucho después de que cerré la puerta. Esa noche llamé a Claudio e Inés para contarles lo que había pasado. Sus reacciones fueron de shock, pero no de sorpresa. Mamá, hace meses que notábamos algo extraño en Murilo, me dijo Inés desde Bogotá. Siempre preguntando sobre tu dinero, siempre con problemas económicos. Claudio fue más directo. Deberías denunciarlo. Lo que hizo es un delito. Pero yo no estaba lista para enviar a mi hijo a la cárcel. No todavía. Necesitaba tiempo para procesar todo, para decidir cuál era la mejor manera de manejar esta situación. Sin embargo, esa misma noche recibí una llamada que cambió todo. Señora Herminia Díaz, preguntó una voz masculina que no reconocí. Habla Luis Duarte. Siento molestarla tan tarde, pero tengo información importante sobre su caso. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de información? Prefiero no hablar por teléfono. ¿Puedo visitarla mañana en la mañana? Es sobre su hijo y algunos documentos que encontré. Su voz sonaba seria, preocupada. Creo que lo que usted me contó es solo la punta del iceberg. Al día siguiente, Luis llegó a mi apartamento a las 9 en punto. Traía una carpeta gruesa y una expresión que me hizo temblar. Señora Herminia, después de revisar los documentos que me trajo, decidí investigar un poco más. Se sentó frente a mí y abrió la carpeta. Lo que encontré me preocupa mucho. Su hijo ha estado usando su información personal para solicitar préstamos en varios bancos, me dijo mientras me mostraba copias de documentos oficiales. Hasta ahora han rechazado todas las solicitudes porque usted no ha firmado en persona, pero si hubiera caído en la trampa de ayer, él habría tenido acceso completo a sus cuentas. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. No solo había intentado robarme una vez, sino que había estado intentándolo durante meses, de diferentes maneras. ¿Qué más?, le pregunté con una voz que apenas reconocí como mía. También encontré que su nuera, Fabiana, ha estado investigando el valor de su apartamento. Me mostró impresiones de páginas web donde habían consultado precios de propiedades en mi edificio. Y hay más. Su hijo tiene deudas de juego por más de $50,000 con prestamistas privados. Deudas de juego. Mi hijo tenía problemas de adicción al juego y yo ni siquiera lo sabía. Todos estos años pensando que lo conocía, que entendía sus problemas, cuando en realidad era un extraño viviendo una vida secreta que incluía casinos, apuestas y ahora intentos de robo. Hay algo más, señora Herminia, continuó Luis. Uno de los prestamistas me contactó cuando supo que yo estaba investigando el caso. Mi sangre se heló. ¿Qué quería? Quería saber si usted realmente tenía el dinero que su hijo había prometido como garantía. Luis me tomó las manos. Su hijo les dijo que usted le iba a dar $200,000 para pagar las deudas. Ellos están esperando ese dinero para el próximo viernes. Próximo viernes. En 5 días. Murilo no solo había intentado robarme,
sino que había prometido mi dinero a criminales. Había puesto mi vida en peligro sin que yo siquiera lo supiera. ¿Qué pasa si no paga?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Estos no son prestamistas bancarios, señora. Son personas peligrosas. Luis se levantó y caminó hacia la ventana. Pero hay algo que podemos hacer. Algo que va a protegerla a usted y va a enseñarle una lección a su hijo. Me explicó su plan. Era arriesgado, requería que yo actuara durante varios días más, que fingiera no saber nada mientras él organizaba todo detrás de escenas. ¿Está dispuesta a hacerlo, señora Herminia? ¿Está lista para tomar control de su propia vida? Miré las fotografías de mi familia que decoraban mi sala. Fotos de Murilo cuando era niño, sonriendo inocentemente en su primera comunión. Fotos de toda la familia en Navidades pasadas, cuando yo todavía creía que el amor era suficiente para mantener unida a una familia. Fotos de Carlos, que me miraba desde sus marcos como preguntándome qué iba a hacer. Sí, le respondí a Luis. Estoy lista. Por primera vez en 70 años, estaba lista para dejar de ser víctima y convertirme en protagonista de mi propia historia. Perfecto, dijo Luis cerrando su carpeta. Pero necesito que entienda algo, señora Herminia. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Su relación con su hijo va a cambiar para siempre. Me miró directamente a los ojos. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Pensé en todos los años que había sacrificado mi felicidad por la de mis hijos. Pensé en todas las veces que había puesto sus necesidades antes que las mías. Pensé en Carlos trabajando hasta el cansancio para dejarnos algo de herencia. Y pensé en Murilo, tratando de robarme todo eso con documentos falsos y mentiras elaboradas. Estoy segura, le dije, y por primera vez en meses, mi voz sonó completamente firme. Mi hijo tomó su decisión cuando decidió traicionarme. Ahora es mi turno de tomar la mía. Luis sonrió, pero era una sonrisa triste. Entonces empezamos mañana. Y señora Herminia, quiero que sepa algo, usted no está sola en esto. Hay gente que la respeta y la quiere lo suficiente como para ayudarla a recuperar su dignidad. Esa noche, después de que Luis se fue, me senté en mi balcón a mirar las estrellas. Era una noche clara, y por primera vez en meses podía respirar profundamente. Mañana comenzaría la parte más difícil de todo esto, pero también la más necesaria. Murilo había decidido jugar conmigo pensando que era una vieja indefensa. Ahora iba a descubrir que 70 años de vida me habían enseñado a jugar mejor que él. El plan de Luis era simple pero efectivo. Durante los próximos días, yo tenía que actuar como si nada hubiera pasado, como si todavía creyera en la historia de la casa. Mientras tanto, él estaría reuniendo evidencias, contactando autoridades y preparando todo para exponer completamente a Murilo. La clave está en que él piense que usted va a ceder, me había explicado. Necesitamos que se confíe, que cometa más errores. Al día siguiente, cuando Murilo llegó a mi apartamento con flores y esa sonrisa nerviosa que ya conocía demasiado bien, yo estaba preparada. Buenos días, hijo, le dije con la voz más natural que pude. Pensé mucho sobre lo que pasó ayer. Vi cómo se tensaba, esperando lo peor. Mamá, sobre eso, quiero explicarte. Comenzó, pero yo levanté la mano para detenerlo. No necesitas explicar nada, Murilo. Ayer estaba confundida, asustada por entregar tanto dinero de una vez. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Pero entiendo que a veces los documentos pueden parecer extraños cuando uno no está acostumbrado a estas cosas. Exacto, mamá. Exactamente eso, dijo, acercándose para abrazarme. Su abrazo se sintió como el de una serpiente, pero yo lo devolví sonriendo. Los bancos a veces son muy exigentes con los papeles, pero todo está en orden. Mentía con tanta naturalidad que me dieron ganas de vomitar. ¿Podemos intentar de nuevo?, le pregunté, actuando como la madre ingenua que él esperaba que fuera. Pero esta vez quiero ir a mi banco de siempre, donde me conocen. Él asintió entusiasmado. Por supuesto, mamá. El banco que tú prefieras. Durante esa semana, mantuve la actuación perfecta. Le preparé almuerzo, le pregunté por los nietos, escuché sus historias sobre la casa nueva como si fuera la primera vez que las oía. Pero por las noches, cuando él se iba, Luis y yo trabajábamos en nuestro plan.
He estado en contacto con el detective Romario Payás de la Policía Financiera, me contó Luis una tarde. Está muy interesado en el caso porque su hijo no es el único que ha estado haciendo esto. Hay toda una red de personas falsificando documentos para estafar a adultos mayores. La idea de que esto fuera algo común me horrorizó, pero también me dio fuerzas para continuar. Luis también había contactado a los prestamistas ilegales, haciéndose pasar por un intermediario. Les dije que usted está dispuesta a pagar las deudas de su hijo, pero que necesita tiempo para organizar el dinero. Me miró seriamente. Esto nos da una semana más, pero después de eso, la situación se va a volver peligrosa. Mientras tanto, yo había empezado a documentar todo. Grabé conversaciones con Murilo usando el teléfono que Luis me había dado, un aparato pequeño que parecía normal pero que guardaba todo lo que se decía. Fotografié cada documento falso que él me traía, cada nueva mentira escrita en papel oficial. Mamá, el viernes tenemos que cerrar todo, me dijo Murilo el miércoles, con una urgencia que ya no trataba de disimular. El dueño de la casa se está impacientando, y si no firmamos, va a vender a otra familia. La misma historia de siempre, pero ahora yo sabía que la urgencia real venía de los prestamistas que esperaban su dinero. Está bien, hijo, le respondí con calma. He estado preparando todo. Solo necesito que me acompañes al banco el viernes en la mañana. Sus ojos brillaron con alivio y codicia. Perfecto, mamá. Vamos a ser tan felices en la casa nueva. Esa noche llamé a Claudio e Inés para contarles lo que estaba pasando. Mamá, ten mucho cuidado, me dijo Claudio desde Barcelona. Si Murilo está desesperado, no sabemos de qué es capaz. Inés estuvo de acuerdo. Quizás deberías denunciarlo ya, antes de que sea demasiado tarde. Pero yo ya había tomado mi decisión. Hijos, durante 70 años he sido la mujer que cede, que perdona, que pone la paz familiar antes que la justicia. Mi voz sonó más firme de lo que me había sentido en años. Esta vez va a ser diferente. Esta vez voy a llegar hasta el final. El jueves por la noche, Luis vino a mi apartamento para los preparativos finales. Mañana, cuando estén en el banco, yo voy a estar ahí con el detective Payás. También van a estar presentes representantes del Departamento de Fraudes Bancarios. Me mostró un pequeño dispositivo. Esto va a grabar todo lo que pase en la oficina del gerente. ¿Y después? Le pregunté. Después de que lo arresten, ¿qué va a pasar? Luis suspiró profundamente. Eso depende de hasta dónde quiera llegar usted, señora Herminia. Puede limitarse a los cargos por fraude, o puede incluir el tema de los prestamistas, las amenazas implícitas, el uso no autorizado de su información personal. Pensé en todo lo que Murilo me había hecho. No solo había intentado robarme, sino que había usado mi información para pedir préstamos, había involucrado a criminales, había puesto mi vida en peligro. Y durante meses, había actuado como el hijo perfecto mientras planeaba mi ruina financiera. Quiero que paguen por todo, le dije finalmente. Murilo y Fabiana. Quiero que entiendan que las acciones tienen consecuencias, que no se puede tratar así a una madre de 70 años. Luis asintió con respeto. Entonces eso haremos. Esa noche apenas dormí. No por nervios, sino por una extraña sensación de claridad que no había sentido en años. Por primera vez desde la muerte de Carlos, me sentía en control de mi propia vida. Por primera vez en décadas, no estaba poniendo las necesidades de otros antes que las mías. El viernes amaneció nublado, como si el cielo estuviera preparándose para lo que iba a pasar. Murilo llegó temprano, vestido con su mejor traje y cargando los documentos falsos en un sobre de cuero que probablemente había comprado especialmente para la ocasión. ¿Lista para el gran día, mamá?, me preguntó con una sonrisa que ya no me engañaba. Lista, le respondí, tomando mi bolsa y las llaves. Vamos a terminar con esto de una vez por todas. Él no entendió el doble sentido de mis palabras, pero yo sí. Hoy no solo íbamos a terminar con su estafa. Hoy íbamos a terminar con años de mentiras, manipulación y abuso emocional. Durante el camino al banco, Murilo hablaba nerviosamente sobre los planes para la mudanza, sobre cómo íbamos a decorar mi habitación en la casa nueva, sobre las fiestas familiares que haríamos. Va a ser perfecto, mamá. Vas a ver que tomamos la decisión correcta. Su voz temblaba ligeramente, traicionando la ansiedad que trataba de ocultar.
Estoy segura de que va a ser perfecto, le respondí, y esta vez no estaba mintiendo. Para mí, el día iba a ser perfecto porque por fin iba a recuperar mi dignidad y mi tranquilidad. Cuando llegamos al banco, Luis ya estaba esperando en el área de recepción, leyendo un periódico como cualquier cliente normal. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo, y él me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Todo estaba listo. Buenos días, le dije a la recepcionista. Tengo cita con el gerente para una transferencia importante. Ella nos dirigió hacia la misma oficina donde habíamos estado días atrás, pero esta vez yo sabía exactamente lo que iba a pasar. Murilo caminaba a mi lado, respirando rápidamente, con los documentos falsos apretados contra su pecho como si fueran su salvación. No sabía que en realidad eran su condena. Después de hoy, todo va a cambiar, mamá, me dijo mientras esperábamos que nos abrieran la puerta de la oficina. Nuestra vida va a ser completamente diferente. Sí, hijo, le respondí con una sonrisa tranquila. Después de hoy, nada va a ser igual. Y no estaba mintiendo. Buenos días, señora Díaz, nos saludó el gerente cuando entramos a su oficina. Era el mismo hombre joven de la semana anterior, pero esta vez había algo diferente en su manera de mirarnos. Por favor, tomen asiento. Murilo se acomodó confiadamente en su silla, sacó los documentos falsos y los puso sobre el escritorio con una sonrisa triunfante. Aquí están todos los papeles, le dijo al gerente con una seguridad que me revolvió el estómago. Mi madre está lista para hacer la transferencia de los $200,000. El gerente tomó los documentos y comenzó a revisarlos, pero yo podía ver que sus ojos no se movían realmente sobre el papel. Estaba actuando, igual que yo. Perfecto, dijo después de unos minutos. Solo necesito verificar algunos datos con nuestro departamento legal antes de proceder. Se levantó de su escritorio. Disculpen un momento. Salió de la oficina, y yo sentí que mi corazón se aceleraba. Era el momento que habíamos planeado. ¿Ves, mamá? Todo está saliendo perfecto, me dijo Murilo, relajándose en su silla. En una hora más tendremos todo resuelto. Tomó mi mano entre las suyas, y sentí una frialdad que me llegó hasta los huesos. Gracias por confiar en mí. Sabía que al final ibas a entender. 5 minutos después, la puerta se abrió. Pero no era el gerente quien regresaba. Era Luis Duarte, acompañado de un hombre mayor vestido de traje oscuro que yo no conocía, pero que tenía la presencia inequívoca de un policía. Buenos días, señora Herminia, dijo Luis con una formalidad que no había usado antes. Él es el detective Romario Payás. Vi cómo la cara de Murilo pasaba del blanco al verde en cuestión de segundos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó levantándose bruscamente de su silla. ¿Quiénes son estas personas? Sus ojos volaron hacia mí, buscando una explicación que yo no estaba dispuesta a darle. Señor Murilo Díaz, dijo el detective con una voz tranquila pero firme, está usted arrestado por intento de fraude, falsificación de documentos y uso no autorizado de información financiera. Sacó las esposas de su chaqueta. Tiene derecho a permanecer en silencio. ¿Arrestado? ¿De qué hablan?, gritó Murilo, mirándome con una expresión de pánico y traición. Mamá, diles que esto es un malentendido. Diles que tú estás de acuerdo con la transferencia. Su voz se quebró en la última palabra, como la de un niño que acaba de descubrir que Santa Claus no existe. No hay malentendido, Murilo, le dije levantándome de mi silla. Los documentos son falsos, la casa no existe, y yo sé todo sobre tus deudas de juego y los prestamistas. Vi cómo sus ojos se llenaban de terror al darse cuenta de que su plan había sido descubierto completamente. No puedes hacerme esto, me dijo mientras el detective le ponía las esposas. Soy tu hijo. Soy tu propia sangre. Su voz sonaba desesperada, como la de alguien que se está ahogando y trata de agarrarse de cualquier cosa. Todo lo que hice fue por la familia. Mentira, le respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Todo lo que hiciste fue por ti, por tus deudas, por tus problemas, por tu egoísmo. Caminé hacia él hasta quedar frente a frente. Usaste mi amor de madre como un arma contra mí. El detective terminó de ponerle las esposas y comenzó a leerle sus derechos. Murilo me miraba con una mezcla de odio y súplica que me partía el corazón, pero ya no me iba a dejar manipular por sus emociones. Señora Herminia,
me dijo el detective. Necesitamos que venga con nosotros para hacer la denuncia formal. Por supuesto, le respondí. Tomé mi bolsa y me dirigí hacia la puerta, pero Murilo me gritó desde atrás. Mamá, por favor, piénsalo bien. Si me denuncias, los prestamistas van a ir por ti. Van a saber que no vas a pagar mis deudas y te van a hacer daño. Era su último intento de manipularme, usando el miedo como chantaje. Eso ya está resuelto, le dije sin voltearme. El detective Payás ya habló con ellos. Van a saber que tú los mentiste sobre el dinero, que nunca tuviste mi autorización para prometerles nada. Vi cómo su cara se desplomaba al darse cuenta de que incluso su última carta había sido neutralizada. Una hora después, estaba sentada en la estación de policía, firmando documentos y dando mi testimonio completo. Luis estaba a mi lado, explicándole al detective todos los detalles de la investigación que habíamos hecho juntos. Su hijo lleva meses planeando esto, le dijo Payás mientras revisaba las evidencias. No es la primera vez que vemos casos así, pero pocas veces tenemos tantas pruebas. ¿Qué va a pasar con él?, pregunté, aunque una parte de mí no estaba segura de querer saberlo. Eso depende de varios factores, me explicó el detective. Los cargos por fraude pueden llevarlo a prisión entre 2 y 5 años. Si incluimos las amenazas implícitas y el uso de su información personal, podrían ser más. Mientras hablábamos, mi teléfono comenzó a sonar. Era Fabiana. Herminia, ¿qué está pasando? Acaban de arrestar a Murilo y no entiendo nada. Su voz sonaba histérica, pero yo ya no sentía la necesidad de consolarlo inmediatamente. Está pasando que descubrí que mi hijo y mi nuera han estado planeando robarme durante meses. Eso no es cierto, me gritó por el teléfono. Murilo solo quería ayudar a la familia. Tú no entiendes la presión que él tiene, las responsabilidades. Ahí estaba, defendiendo lo indefendible, tratando de hacerme sentir culpable por proteger mi propio dinero. Fabiana, le dije con una calma que me sorprendió, sé que tú sabías sobre los documentos falsos. Sé que planearon esto juntos. Y quiero que sepas que tú también vas a enfrentar las consecuencias. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. 20 minutos después, Fabiana llegó a la estación de policía con los ojos rojos y una actitud completamente diferente. Ya no era la nuera arrogante que me miraba como a un estorbo. Ahora era una mujer asustada que se daba cuenta de que su mundo se estaba desmoronando. Herminia, por favor, me dijo cuando me vio en la sala de espera. Los niños van a crecer sin su padre. ¿Realmente quieres eso para tus propios nietos? Era el mismo chantaje emocional que había usado Murilo, la misma manipulación disfrazada de amor familiar. Mis nietos van a crecer sabiendo que las acciones tienen consecuencias, le respondí. Van a aprender que no se puede mentir, robar y traicionar sin pagar el precio. Me levanté de mi silla y la miré directamente a los ojos. Y van a saber que su abuela no es una vieja indefensa de la que se pueden aprovechar. El detective Payás se acercó para informarnos que Fabiana también iba a ser arrestada. Tenemos evidencia de que usted participó activamente en la planeación del fraude, le dijo mientras sacaba las esposas. También tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras se la llevaban, Fabiana me gritó desde el pasillo. Esto no va a quedar así, Herminia. Vas a arrepentirte de esto por el resto de tu vida. Pero yo ya no sentía miedo. Por primera vez en meses, me sentía completamente en paz. Señora Herminia, me dijo Luis cuando salimos de la estación, ¿cómo se siente? Me quedé pensando en su pregunta mientras caminábamos hacia su carro. ¿Cómo me sentía después de denunciar a mi propio hijo y a mi nuera? Me siento libre, le respondí finalmente. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Y era verdad. El peso que había estado cargando durante meses, la ansiedad constante, la sensación de que algo estaba mal, todo había desaparecido. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, llamé a Claudio e Inés para contarles lo que había pasado. Sus reacciones fueron de shock, pero también de apoyo. Hiciste lo correcto, mamá, me dijo Claudio. Papá estaría orgulloso de ti. Inés estuvo de acuerdo. Era hora de que alguien le pusiera límites a Murilo. Antes de acostarme, me senté en mi balcón y miré las estrellas. Mañana comenzaría una nueva etapa de mi vida, una etapa donde ya no sería la madre que todo lo permite, que todo lo perdona, que todo lo sacrifica.
Sería Herminia Díaz, una mujer de 70 años que había aprendido a valorarse a sí misma. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me parecía suficiente. Las noticias viajan rápido en una ciudad pequeña. Al día siguiente del arresto, mi teléfono no paraba de sonar. Vecinos, conocidos de la iglesia, incluso personas que apenas conocía me llamaban para preguntarme si era cierto que había denunciado a mi propio hijo. Algunos con curiosidad morbosa, otros con genuina preocupación, pero todos querían saber los detalles de lo que ya se estaba convirtiendo en el chisme del barrio. Herminia, no puedo creer lo que me contó doña Rosalía, me dijo la señora de la panadería cuando fui a comprar el pan esa mañana. ¿Es verdad que Murilo trató de robarte? Su voz tenía esa mezcla de horror y fascinación que la gente usa cuando habla de tragedias ajenas. Es verdad, le respondí con simplicidad, sin entrar en detalles. Ya había decidido que no iba a esconderme ni avergonzarme de lo que había hecho. Pero las llamadas que más me dolieron llegaron el segundo día. Primero fue mi hermana Rosalía, la hermana menor de mi padre, que vivía en el interior. Herminia, ¿cómo pudiste hacer eso? Es tu hijo, tu propia sangre. Su voz sonaba escandalizada, como si yo hubiera cometido el crimen y no Murilo. La familia se arregla en casa, no en la comisaría. Después llamó mi prima Hilda, con quien había mantenido contacto durante años. Estoy muy decepcionada contigo, Herminia. Una madre nunca abandona a sus hijos, sin importar lo que hagan. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, porque venían de gente que yo creía que me conocía, que entendería por qué había tomado esa decisión. Abandonar, le respondí a Hilda con una frialdad que me sorprendió. ¿Tú llamas abandono protegerme de alguien que quería robarme todo lo que tengo? ¿Llamas abandono negarme a ser víctima de mi propio hijo? Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Eso es diferente, Herminia. Podrías haberlo solucionado de otra manera. ¿Cuál otra manera?, le pregunté. ¿Darle el dinero y pretender que todo estaba bien? ¿Dejar que me siguiera mintiendo y manipulando? ¿Esperar a que la próxima vez fuera peor? Colgué el teléfono sin esperar su respuesta. Me di cuenta de que algunas personas nunca iban a entender lo que había hecho, y ya no me importaba convencerlas. El tercer día llegó la llamada que más había estado temiendo. Era la directora del colegio de mis nietos. Señora Díaz, necesitamos hablar con usted. Los niños han estado muy afectados por la situación de sus padres, y hemos notado cambios en su comportamiento. Mi corazón se partió al pensar en pequeño Angenor y Hilda, que no entendían por qué sus padres estaban en la cárcel, por qué su mundo se había desmoronado de un día para otro. ¿Puedo verlos?, le pregunté a la directora. Están con la hermana de Fabiana temporalmente, pero creo que necesitan estabilidad emocional. La hermana de Fabiana, una mujer que apenas conocía y que probablemente me odiaba por lo que había hecho. Pero eran mis nietos, y a pesar de todo lo que había pasado, seguían siendo parte de mi familia. Esa tarde fui al colegio a buscar a los niños. Cuando me vieron, pequeño Angenor corrió hacia mí y me abrazó con fuerza, pero Hilda se quedó atrás, mirándome con una confusión que me rompió el alma. ¿Por qué papá y mamá no pueden venir a casa, abuela?, me preguntó Angenor con sus ojos llenos de lágrimas. Porque hicieron algo malo, mi amor, le respondí, arrodillándome para quedar a su altura. A veces, cuando las personas hacen cosas malas, tienen que ir a un lugar especial para aprender que esas cosas no están bien. No sabía cómo explicarle a un niño de 8 años que su padre había intentado robar a su propia madre. ¿Fue culpa tuya, abuela?, me preguntó Hilda con una voz pequeña pero acusadora. La tía Carmen dice que tú mandaste a papá a la cárcel porque eres mala. Sus palabras me golpearon como un puño en el pecho. La hermana de Fabiana ya había comenzado a manipular a los niños contra mí. No, mi amor, le dije tomando sus manitas entre las mías. Yo no mandé a papá a la cárcel. Él se fue a la cárcel porque tomó decisiones equivocadas. Pero podía ver en sus ojos que las palabras de su tía habían plantado semillas de duda que iban a ser difíciles de arrancar. Esa noche, mientras cenábamos en un restaurante pequeño cerca del colegio, traté de mantener una conversación normal con mis nietos. Pero había una tensión extraña, una distancia que nunca había existido entre nosotros. Angenor me hablaba como siempre, pero Hilda me miraba con desconfianza, como si fuera una extraña peligrosa. Al día siguiente, Luis me llamó con noticias sobre el caso.
Murilo y Fabiana van a ser procesados formalmente la próxima semana, me dijo. Su abogado quiere negociar una declaración de culpabilidad a cambio de una sentencia reducida. Me explicó que si aceptaban su culpabilidad, podrían salir en 2 años en lugar de 5. ¿Qué opina usted, señora Herminia?, me preguntó. ¿Está dispuesta a aceptar esa negociación? Me quedé en silencio, pensando en mis nietos, en la familia rota, en todas las consecuencias que mi decisión había desatado. Quiero hablar con ellos antes de decidir, le dije finalmente. La reunión se organizó para el viernes en la cárcel. Cuando entré a la sala de visitas y vi a Murilo sentado del otro lado del vidrio, vestido con el uniforme naranja de los presos, sentí que algo se rompía definitivamente en mi pecho. Ya no era mi hijo exitoso, mi primer bebé, el niño que había cargado en mis brazos. Era un hombre de 45 años que había tomado decisiones terribles y ahora enfrentaba las consecuencias. Mamá, me dijo cuando tomé el teléfono para hablar con él. Su voz sonaba quebrada, diferente. Gracias por venir. Tenía ojeras profundas y había perdido peso. La cárcel ya había comenzado a cambiarla físicamente. ¿Cómo estás?, le pregunté, aunque la respuesta era obvia. Mal, mamá. Muy mal. Se pasó la mano por la cara. Los otros presos saben que estoy aquí por tratar de robar a mi propia madre. No me respetan nada. Su voz se quebró. ¿Y los niños? Hilda no quiere hablar conmigo por teléfono. Murilo, le dije, respirando profundamente, tu abogado quiere negociar una sentencia reducida. Vi cómo sus ojos se iluminaron con esperanza. Pero antes de decidir, necesito que me respondas una pregunta con honestidad total. Lo que quieras, mamá. Te juro que voy a ser completamente honesto. Se inclinó hacia el vidrio, como si quisiera acercarse más a mí. Si yo te doy otra oportunidad, si acepto la sentencia reducida, ¿realmente vas a cambiar? ¿O en 2 años vas a salir y vas a buscar otra manera de aprovecharte de mí? Hubo un silencio largo. Vi cómo luchaba internamente, como si estuviera decidiendo entre decirme lo que yo quería escuchar o la verdad real. Finalmente, bajó la cabeza. No lo sé, mamá. Honestamente, no lo sé. La adicción al juego es algo que no he podido controlar en años. Y la desesperación por el dinero. No sé si puedo prometerte que no va a volver a pasar. Su honestidad me sorprendió, pero también me confirmó lo que ya sabía en mi corazón. Entonces mi respuesta es no, le dije con una firmeza que me costó todo lo que tenía. No voy a aceptar la negociación. Vas a cumplir la sentencia completa, y vas a usar ese tiempo para decidir qué tipo de hombre quieres ser cuando salgas. Vi cómo su cara se desplomaba, cómo la esperanza se convertía en desesperación. Mamá, por favor. 5 años es mucho tiempo. Los niños van a crecer sin mí. Comenzó a llorar, y por un momento volví a ver al niño que había sido, al hijo que había criado con tanto amor. Los niños van a crecer sabiendo que las acciones tienen consecuencias, le respondí, aunque cada palabra me dolía en el alma. Y tú vas a tener 5 años para reflexionar sobre lo que perdiste cuando decidiste traicionar a tu propia madre. Me levanté de la silla para irme, pero él golpeó el vidrio. Mamá, espera. Te amo. A pesar de todo, te amo. Sus palabras me siguieron hasta el estacionamiento, donde me senté en el carro de Luis y lloré por primera vez desde que todo esto había comenzado. Lloré por el hijo que había perdido, por los nietos que me miraban con desconfianza, por la familia que se había roto para siempre. Pero también lloré de alivio, porque finalmente había puesto límites, porque finalmente había dicho no más. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, encontré un sobre que habían deslizado bajo mi puerta. Adentro había una carta de la hermana de Fabiana, informándome que iba a pedir la custodia legal de los niños y que no quería que yo tuviera contacto con ellos. Usted destruyó esta familia, decía la carta. ¿No va a destruir también a estos niños? Me senté en mi silla favorita, con la carta en las manos, y miré las fotografías de mi familia que decoraban la sala. Fotografías de tiempos más felices, cuando creía que el amor era suficiente para mantener unida a una familia. Ahora sabía que no era cierto. A veces, el amor más grande que puedes dar es decir no más. Mañana comenzaría oficialmente mi nueva vida. Una vida sin Murilo, probablemente sin mis nietos, posiblemente sin la aprobación de parte de mi familia.
Pero sería una vida donde mi dignidad estaría intacta, donde nadie podría aprovecharse de mí otra vez. Y por primera vez en 70 años, eso me parecía suficiente. 6 meses después de aquel viernes que cambió todo, mi vida había tomado una forma que nunca hubiera imaginado. Desperté esa mañana de diciembre en mi nuevo apartamento, uno más pequeño pero más luminoso, en un barrio donde nadie conocía mi historia. Desde mi ventana podía ver un parque pequeño donde los niños jugaban en los columpios, recordándome que la vida seguía, que la felicidad existía, incluso después de las tragedias más profundas. Había vendido mi apartamento anterior después del juicio. No podía seguir viviendo en un lugar donde cada rincón me recordaba las mentiras de Murilo, las tardes que había pasado creyendo en sus promesas falsas. Con el dinero de la venta, más mis ahorros intactos, tenía suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días sin depender de nadie. Luis Duarte se había convertido en algo más que mi abogado. Se había vuelto mi amigo, la primera persona en años que me trataba como a una mujer inteligente y capaz, no como a una madre que debía sacrificarse eternamente por sus hijos. «Buenos días, Herminia», me dijo cuando me llamó esa mañana. «¿Lista para el gran día?». Hoy era el día de la audiencia final de Murilo. Después de 6 meses en prisión, había decidido cambiar su declaración de inocente a culpable. Su abogado me había contactado la semana anterior para informarme que quería hablar conmigo antes de la sentencia. «Dice que tiene algo importante que decirle», me había explicado Luis. «Pero usted decide si quiere escucharlo o no». Decidí ir. No por él, sino por mí. Necesitaba cerrar ese capítulo completamente. Necesitaba escuchar lo que tenía que decir para poder seguir adelante sin dudas ni remordimientos. Me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que Carlos me había regalado para nuestro último aniversario, y me dirigí al juzgado con la cabeza en alto. La sala estaba casi vacía. Solo estábamos Luis, yo, el abogado de Murilo, y algunas personas que no conocía. Fabiana había sido sentenciada 3 meses atrás a 2 años de prisión y ya no formaba parte de este proceso. Cuando trajeron a Murilo, me impresionó lo mucho que había cambiado. Había perdido más peso, tenía canas que no recordaba, y caminaba con una humildad que nunca había visto en él. «Su honor», dijo su abogado cuando el juez le preguntó si tenía algo que declarar, «mi cliente quiere dirigirse directamente a la víctima». El juez me miró para confirmar que estaba de acuerdo, y yo asentí. Murilo se levantó lentamente y me miró por primera vez en 6 meses. «Mamá», comenzó con una voz que temblaba, «sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de lo que hice. Sé que traicioné tu confianza, tu amor, todo lo que me diste durante 45 años». Se detuvo para respirar profundamente. «Estos 6 meses en la cárcel me han enseñado muchas cosas, pero la más importante es que lo que te hice no tiene justificación. No importa cuántas deudas tuviera, no importa cuánta presión sintiera. Nada justifica haber mentido y tratado de robarte». Continuó hablando sobre la terapia que había estado recibiendo en prisión, sobre su adicción al juego que finalmente había decidido enfrentar, sobre las cartas que me había escrito pero nunca había enviado porque entendía que yo necesitaba espacio. «No te pido que me perdones», me dijo al final. «Solo te pido que sepas que el hombre que trató de hacerte daño ya no existe. He tenido que matarlo para poder seguir viviendo conmigo mismo». Cuando terminó de hablar, el juez me preguntó si quería responder. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de 70 años de experiencia en mis hombros, pero también una ligereza que no había sentido en décadas. «Su honor, quiero que quede claro que acepto la disculpa de mi hijo, pero eso no cambia mi posición sobre su sentencia». Me dirigí directamente a Murilo. «Hijo, durante 45 años te amé de la manera que creía correcta. Te di todo lo que tenía, te protegí de las consecuencias de tus acciones, te enseñé que siempre habría alguien que te rescataría». Mi voz se fortaleció con cada palabra. «Ahora entiendo que esa no era la manera correcta de amarte. Ahora entiendo que el amor real a veces significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Los próximos 4 años y medio que vas a pasar en prisión no son un castigo que yo te esté dando», continué. «Son el resultado natural de las decisiones que tomaste. Y espero que uses ese tiempo no solo para cambiar, sino para entender que las madres también merecen respeto, dignidad y honestidad». El juez dictó la sentencia: 5 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, más 3 años de libertad supervisada. Murilo la aceptó sin protestar,
asintiendo cuando el juez le explicó las condiciones. Cuando se lo llevaron, me miró una última vez y movió los labios para decir gracias. Yo no respondí, pero tampoco aparté la mirada. Después de la audiencia, Luis me invitó a almorzar en un restaurante tranquilo cerca del juzgado. ¿Cómo se siente?, me preguntó mientras esperábamos la comida. Libre, le respondí sin dudar. Completamente libre. Y era verdad. El peso que había estado cargando durante años, la culpa, la obligación de ser la madre perfecta que todo lo perdona, todo había desaparecido. Durante el almuerzo me contó que había recibido una llamada de Claudio desde Barcelona. Su hijo quiere venir a visitarla en enero, me dijo. Y su hija Inés también está planeando un viaje desde Bogotá. La idea de ver a mis otros hijos me llenó de una alegría que no había sentido en meses. Ellos habían estado llamándome regularmente, apoyando mi decisión, recordándome que había hecho lo correcto. ¿Y los nietos?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. La hermana de Fabiana había conseguido la custodia temporal y había cumplido su amenaza de alejarlos de mí. Todavía nada, me respondió Luis con cuidado. Pero estos procesos cambian con el tiempo. Los niños van a crecer y van a poder tomar sus propias decisiones sobre las relaciones familiares. Esa noche, en mi nuevo apartamento, me senté a escribir en el diario que había comenzado a llevar después del juicio. Era una sugerencia de la psicóloga que Luis me había recomendado, una mujer sabia que me había ayudado a entender que no era una mala madre por poner límites, que protegerme a mí misma no era egoísmo. Querido diario, escribí, hoy se cerró oficialmente el capítulo más doloroso de mi vida. Mi hijo va a pasar los próximos años en prisión, y aunque eso me duele como madre, me siento en paz con la decisión que tomé. Aprendí que amar a alguien no significa permitir que te haga daño. Aprendí que ser una buena madre no significa ser una víctima silenciosa. Mañana comienzo mi clase de pintura en el centro comunitario. El próximo mes inicio las clases de computación que siempre quise tomar. En enero van a venir Claudio e Inés a conocer mi nueva vida. Por primera vez en 70 años, mi tiempo es completamente mío, mis decisiones son completamente mías, mi dinero es completamente mío. Carlos, donde quiera que estés, espero que estés orgulloso de mí. Espero que entiendas que finalmente aprendí la diferencia entre amar y permitir. Espero que sepas que nuestros sacrificios no fueron en vano, que el dinero que tanto trabajamos para ahorrar está seguro, que está sirviendo para darme la independencia y la dignidad que merezco. Cerré el diario y caminé hacia mi balcón. La ciudad se veía hermosa desde mi nueva perspectiva, llena de luces y posibilidades. A los 70 años había aprendido que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, que nunca es demasiado tarde para valorarse a sí misma. Me quedé ahí, mirando las estrellas, sintiendo una paz que no había experimentado en décadas. Había perdido un hijo, pero había encontrado algo más valioso. Me había encontrado a mí misma. Había descubierto que Herminia Díaz no era solo una madre, una esposa, una mujer que existía para servir a otros. Era una persona completa, con derecho a la felicidad, a la tranquilidad, a la dignidad. Por primera vez en mi vida, eso era suficiente. Era más que suficiente. Era perfecto.